tema, una introducción acerca de tu... Ahí está, ahí aparece tu imagen. Bueno, Ahí está, ahí te vemos, ahí te vemos. Ahora es completo, te oímos y te vemos. Te bueno, decía recién perfecto. que, te decía recién que estaba haciendo una breve introducción del tema, un poco lo que conversábamos estos días previamente a pactar el encuentro. Para nosotros es un lujo, te vamos a aprovechar el máximo tiempo posible para poder desmenuzar, bueno, mirar la historia íntegramente en ese contexto y Es- todas las enseñanzas que nos deja y después también, como siempre, la mirada y la reflexión que necesariamente debemos hacer desde el presente, porque para eso también nos sirve, nos indica y nos orienta. Eduardo, mira, la idea era un poco que nos ayudes con tu conocimiento, con tus estudios, a poder analizar un poco el contexto, ¿no? Miramos el 25 de mayo a 210 años, decía en la introducción, como decía Mariano Moreno, de nuestra gloriosa insurrección, y es muy importante por ahí ir conociendo todo el contexto, ¿no?, en el cual se desarrolló, cómo era un poco ese mundo, cómo era la realidad de las potencias europeas, cómo era el contexto en estos pueblos de la América Latina, lo que por ahí se denominaría un poco como los antecedentes, ¿no?, del proceso de la Revolución de Mayo. ¿Qué nos puedes ir Bien, indicando en torno a eso? bien. Mira, primero les cuento cómo fue la secuencia de aproximación al tema. Es decir, a fines de la década del 70, digamos, el primer tema histórico que me interesó fue la Revolución de Mayo. ¿Sabes? Pues ahí empezó todo. Un artículo que salió en la revista Nudos, creo que fue el primer artículo formal, que fue sobre la Revolución de Mayo. Lo cual se explicaba precisamente porque estábamos en la década del 70 y si alguien estaba más o menos comprometido o involucrado o seducido por esos humores intelectuales donde tanta gente pensaba en cambiar el mundo, en transformar la vida, acabar con la sociedad de consumo y en la cantidad de ideas que en ese momento estaban, era casi lógico que de pronto alguien que se acaba de recibir eligiera la Revolución de Mayo como un tema, ¿no? Es un llamador. Claro. Y entonces fue la primera aproximación al tema. Y después la conclusión relativamente próxima fue que esa revolución tenía lugar en una sociedad concreta y que por lo tanto había que conocer mejor la sociedad concreta. Así que eso significó el inicio de 10 años o 15 de estudios coloniales. Es decir, sobre todo para poder caracterizar eh, lo que es la economía social del Virreinato del Río de la Plata. En base a eso, bueno, llegamos, varios compañeros que investigamos juntos, etcétera, llegamos a una cierta conclusión que nos dio la base para poder tener una referencia respecto a qué los cambios, qué se quiere cambiar, qué es lo que querían cambiar, qué no cambiaron, cómo era la realidad hasta ese momento, cuáles eran los problemas, cuáles eran las contradicciones. Eso no se puede responder sin tener una visión sumaria de la sociedad colonial o de la sociedad hasta ese momento que va a producirse el periodo de la revolución. Así que bueno, y el tercer gran tema, o sea, colonial, varios años, Mayo, varios años, y el tercer gran tema fue la derivación. Después vamos a comentar seguramente que hubo una corriente política en Buenos Aires que se expresó hasta fin de 1810, que fue derrotada políticamente, y que cuando pareció que ese tipo de orientación, en general hablando, ¿no?, iba a extinguirse, reapareció bajo otras formas en la banda oriental, con un dirigente posiblemente único en Sudamérica, que fue José Artigas, que dirigió de 1811 a 1820, ya no 6 meses como Moreno, sino 9 años, un proceso político y un proyecto político de alternativa a lo que resultó hegemónico de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, triunviratos, directorios, etc. O sea que serían 3 grandes temas para los que nos están escuchando. Obviamente, cada uno amerita de por sí largo seminario. Claro, Así que claro. esta es una charla. Sobre la revolución propiamente, si yo tuviera que suscitarles 2 o 3 ideas centrales en el análisis de interpretación,
y a su vez que eso está vinculado a polémicas que se han dado y se seguirán dando. La primera, con lo que discutimos muchos años y hemos investigado bastante, es la idea si la Revolución de Mayo, digamos, fue producto de una voluntad de independencia previa, en alguna medida por lo menos, a su realización, o si fue un hecho puramente determinado por factores externos. Esto en la década del 90, esto se discutió a fondo en la década del 90. Década del 90 donde se discutía esto al calor de fin de la historia, fin de las ideologías, hegemonía en el aparato académico argentino en historia, fundamentalmente de una corriente muy fuerte, y globalización. En ese contexto mundial, ideológico, político, etcétera, aparecieron estas ideas, acá las difundió mucho un profesor que todavía lo pueden leer en La Nación y Clarín, dando sus opiniones políticas, se llama Luis Alberto Romero, que planteó que la Revolución de Mayo fue hecha sin querer, fue hecha sin saberlo, sin proyectos, sin organización. Más exactamente, textualmente, él dice, los revolucionarios de Mayo hicieron la revolución sin saberlo. Entonces, ¿por qué en los 90 se planteó eso? Bueno, se planteó eso en los 90 porque supuestamente uno de los bandos, que no es el popular a nivel internacional, sino el de sus opresores, creía que había ganado, definitivamente. Y en ese contexto, digamos, la proyección de vivir ese triunfo, en parte imaginado, en parte real en el momento, lo llevó a visiones de la historia donde desaparecían y hacían desaparecer la idea de revolución en la historia, y dentro, y junto con la idea de revolución, a los revolucionarios. Por eso, la revolución es una consecuencia de factores externos. De pronto Francia invadió España, puso precio al rey de España, y entonces España no tiene rey, y como acá éramos vasallos del rey, bueno, ¿qué hacemos? Y hagamos la independencia. Más o menos esa sería la idea. Con lo cual resultaban borrados de un plumazo los revolucionarios. Lo cual invita entonces, como vos usaste la palabra, a revisar lo que tradicionalmente se ha llamado los antecedentes de la revolución, o causas internas. Estamos claros que la revolución no se hubiera producido en mayo de 1810 si España no hubiera estado invadida por Napoleón y el rey preso. Se hubiera producido, probablemente un poco después, pero no en mayo de 1810. Es decir, mayo de 1810, ese es un factor fundamental. Ese contexto externo es fundamental. Ahora, ese contexto externo se dio en lo que era el Uruguay, en el Paraguay, en Córdoba, en Salta del Tucumán, es decir, y no generó revoluciones. Claro. Entonces, allí hay que ver por qué razón en Buenos Aires se va a producir el 25 de mayo un pronunciamiento que va a echar a un virrey y va a acabar de hecho con el dominio del colonialismo español en la región por lo menos. Es decir, y entonces ahí sí, vos vas a los antecedentes y entonces ves. Hay una sociedad que tiene 3 siglos de un transcurrir, digamos, muy hegemonizado por el colonialismo, por sus ideas, por la iglesia asociada, la parte asociada por lo menos a la corona, a la dominación, etc. Y de pronto, un día, esto es muy interesante para pensar realidades más allá de aquella época, ¿no? Un día de pronto llega la novedad de que 1540 soldados vestidos de colorado con sus tambores y sus fusiles venían marchando desde Quilmes hacia el centro de la ciudad. El colonialismo inglés había mandado una tropa militar y estaba invadiendo Buenos Aires. Esta era una colonia española. Es decir, una de las conclusiones de estudiar la sociedad colonial fue precisamente decir, ¿qué tipo de sociedad es la colonial? La sociedad colonial es colonial. Respuesta obvia para cualquiera que nos esté escuchando, pero no tan obvia cuando vos leías los trabajos historiográficos de la década del 90, donde se hablaba de estancias, de obrajes, de comercio, etc. Lo colonial, bien, gracias. Es decir, entonces, esa caracterización, digamos, de la dependencia colonial pasó a ser fundamental. Y
cuando los ingleses llegan, aquí ya había algunos dirigentes y algunas personas que habían pensado en la posibilidad de sacudir ese yugo. Así, muy, muy en el aire, si vos querés. Pero lo suficientemente concreto como para que tuvieran dudas sobre qué venían a hacer los ingleses. Porque los ingleses, como otros expansionistas en otros tiempos, se manifestaban amigos del pueblo, subordinado al colonialismo español. Y llegaron a decir que venían a ayudarlo para que recupere su independencia y su autonomía. Eso en las charlas previas. Por lo tanto, los sectores más progresistas y avanzados que tenían alguna idea, yo digo sectores, grupos pequeños de individuos, digamos, ¿no? Que tenían alguna idea de independencia como objetivo, dudan. Hasta que los ingleses dejan claro que no vienen a proteger, digamos, ningún intento independentista, sino que vienen a cambiar la dinastía y piden que se jure a la monarquía inglesa, etc. Ahí queda claro que esta era una invasión en toda la regla, que no venía a proteger a nadie, sino a ejercer un nuevo dominio, y se forma un amplio frente político, que incluye a los españoles, contra este invasor, contra este nuevo actor agresivo que había aparecido allí. Y ahí empieza a cambiar la historia. Cosas que conocemos, pero en 3 palabras. Hay que armarse. Hay que formar cuerpos militares. Hay que elegir jefes para esos cuerpos militares. Hay que luchar. 2 invasiones inglesas, 2 años de movilización y militarización en Buenos Aires. Hay que elegir, el virrey se escapó, el famoso Sobremonte que se escapa con los caudales. Hay que elegir un gobernante. Se elige, de algún modo, desde la lucha anti-inglesa, se elige un virrey, o un provisorio, por lo menos, que resulta ser Liniers. Vos hablabas de lo internacional. Liniers era francés. Claro, en un momento que Francia y España eran aliadas, amigas, contra los ingleses. Entonces el francés, con sus marineros que tenían acá franceses, se suma a la lucha contra los ingleses, todos amigos, y él de virrey. Todo extraordinario. O sea, las alianzas internacionales se expresan en la coyuntura que ocurrió acá. Claro, después los franceses van a invadir España. Y entonces resulta que acá había un virrey francés. Bueno, todo esto va ocurriendo muchos años antes, o años antes de lo que se hizo sin saber. Entonces, va preso el rey, porque los franceses invadieron. Y entonces, cuando va preso el rey, acá hay un grupo de personas que se le ocurre empezar a escribirle cartas a una princesa, hermana del rey español, parece un teleteatro, ¿no? Que estaba casada con el rey de Portugal y que vivían en Río de Janeiro porque habían rajado también de la invasión francesa a Portugal. Que se llama Carlota, la famosa princesa Carlota Joaquina, o la Carlota, ¿no es cierto? Y acá resulta que aparece en 1808 un grupo de individuos de Buenos Aires que le escribe cartas a la princesa y termina diciéndole cosas como: si su marido, el rey de Portugal, no le gusta lo que le estamos proponiendo, use sus encantos femeninos con él, le escriben. Y después le dice: y usted venga, que la vamos a nombrar regente de un gobierno que vamos a armar acá. Eso sí, está escrito. Venga sin ejército, sin armas, no hace falta, nosotros nos ocupamos de todo. Bueno, es decir, puede sonar fantasioso, puede sonar una pura cosa así de voluntad. Lo cierto es que eso existe. ¿Y quiénes firman? Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Hipólito Vieites, Peruti, retener esos nombres, ¿no es cierto? Firman. Ya, entonces, ¿cómo en 1810 no sabemos lo que hacemos y en 1808 ya estamos especulando? Ya habíamos trenzado con Miranda, con toda esa otra cosa que había Venezuela, que había un Rodríguez Peña, ahí jugaban los ingleses también. En fin, es una historia fascinante en los términos que vos la introducías, ¿no? Si empezás a ver la pintura amplia. Bueno. Como vos podías decir recién, Eduardo, vos podés como detenerte en cada momento y desmenuzarlo por múltiples partes, porque te escuchaba tu descripción de lo que fue como es las invasiones inglesas. Hiciste una mención, pero podríamos hablar, no sé, se pueden escribir capítulos
de libros sobre el rol del Totalmente. pueblo, el protagonismo del pueblo, ¿no? Que junto con esas milicias que se conformaron, ese gran frente anti-inglés ante la ocupación, ¿no? Que llega a Buenos Aires, pero ahí aparece, como unas primeras ideas de conciencia nacional, ¿no? De idea de soberanía, todo en un proyecto que recién está gestando, y hay un núcleo ahí de intelectuales políticos que saben sintetizar eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con algunas precisiones. Grupo de intelectuales políticos. Es interesante ver cómo no existen, se van haciendo. Claro. Es decir, se van haciendo casi sin saber en este caso que se están haciendo. El Es muy contexto lo interesante, forma. porque es que venían 2, 3 siglos de nada, en Buenos Aires por lo menos, ¿no? Tupac Amaru, que es otra historia, en Claro. Buenos Aires. Y de pronto la llegada de los ingleses, armarse, luchar, etcétera, es pasar del ordinario a lo extraordinario. Y entonces hombres ordinarios empiezan a tener que vivir situaciones extraordinarias y a dar respuestas a situaciones novedosas. El rey de los ingleses, después una princesa que anda dando vueltas por ahí, después el 1 de enero de 1809, un año y medio antes de la Revolución de Mayo, el alcalde principal del Cabildo de Buenos Aires, se llamaba Álzaga, un español, ¿qué piensa? Dice, España está invadida, no ha hecho un pito acá en la invasión inglesa, nosotros ningunea a los criollos, ¿no? Dice, nosotros hemos hecho, los españoles que estamos acá en América, hemos hecho todo prácticamente. Tenemos que armar un gobierno de los españoles en América, mientras esté la España invadida. Y hacen un motín contra el virrey que dicen abajo el francés Liniers, que había sido un héroe antes, ahora era un francés. Y ahí meten sus cañoncitos y mueven la tropa, la específicamente española, para echar al virrey. Y entonces hay un análisis que se conserva que lo hace Castelli, él lo cuenta después, pero dice, bueno, acá ante esta situación, dice, se gana, es decir, si apoyamos, se gana. Y se pierde si no lo apoyamos. O sea, nosotros ganamos de las dos maneras, porque esto camina si lo apoyamos, y no camina si lo enfrentamos. Y lo enfrentan. Es decir, ahí van los cuerpos militares, ya está Saavedra como jefe primero entre pares, y le dicen a la niña, nosotros lo vamos a sostener. Ponen sus cañones, que eran unos cuantos también, y ahí hay un momento tenso, y los españoles reculan. Y el motín fracasa. 1 de enero de 1809. Pero claro, queda el virrey sostenido por las armas criollas americanas. Y los españoles son los subversivos del orden institucional formal. Cuando llega el último virrey, un tiempo después, que es Cisneros, aparte de tratar de convencer a Liniers que se quede y no recibir a Cisneros y armar un gobierno con Liniers ahí de mascarón, Liniers se abre de esa, pero llega el último virrey y ¿qué hace? Se encuentra en una situación en la cual los leales son los americanos armados y los subversivos son los españoles. Entonces el tipo tiene que hacer política, pero dentro de su hacer política es blando con los americanos, a los cuales les concede que han salvado el orden colonial, y desarma a los cuerpos militares españoles por subversivos. 1809. Entonces, sigue la historia, viene la represión en La Paz, a Murillo le cortan la cabeza, ponen la cabeza de todos los revolucionarios de La Paz clavadas en unas lanzas en la entrada de la ciudad de La Paz durante muchos días para que los vean ahí. Muchos dirigentes que van a ser dirigentes de la revolución habían sido compañeros de estudios en Chuquisaca de gente que murió en La Paz. O sea, un año antes vos estabas avisado de que andar jodiendo con esto de armar un gobierno autónomo respecto a España era un jueguito de vida o muerte. Es decir, lo de Murillo era para cualquiera que hiciera lo que quiso hacer Murillo. Claro. Por lo tanto, hay un año que los que actúan sabiendo que el costo es ese. Igual actúan. Etcétera, etcétera. De manera que, llegando a la revolución y al 25 de mayo, la situación es que acá hay un virrey español que sostiene un orden legal, colonial, apoyado básicamente en una fuerza militar criolla.
algo que muchos de nosotros manejamos en general, una cadena por donde se rompe. Claro. Es algo que decía Lenin con bastante claridad. Una cadena suele romperse ante una presión en su eslabón más débil. Entonces, esta historia que uno cuenta y puede, o ha escrito, podemos repasar, del 1806 a mayo del 10, es la historia del eslabón. Es la historia de cómo un eslabón de la cadena de la dependencia colonial se transformó en un eslabón débil. Eslabón débil que no se generó en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Salta, ni en Córdoba, ni en Cuyo. Los porteños tienen alguna ventaja sobre los demás, no, simplemente haber sido el escenario donde fortuitamente, por ser posiblemente la capital virreinal, etc., el eslabón se ablandó y quedó allí. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba la decisión. Estaban dadas las condiciones, el rey estaba preso, el pacto social estaba roto, tenemos una organización armada más o menos significativa, los españoles en la capital no tienen mucho. ¿Por qué no antes del 25 de mayo? Hay discusiones antes, algunos querían antes. Los jefes militares, los que tienen las armas, que decidían la situación, o sea, sobre la base de que el poder se asentaba en los fusiles, decían no, todavía no. No está suficientemente madura la situación. Esperemos. Y ahí estamos. Esto lo hemos llamado en algún libro la lucha por la noticia. Es decir, algunos decían, no, España ya está perdida por completo. Decían, no, todavía resiste. Entonces, en esa lucha de ideas y de cuál es la noticia, estaba, ¿vamos ahora o esperemos? Y llega el famoso barco un 19 de mayo que dice, el gobierno español, la Junta sonó, se disolvió, quedó una regencia berreta en Cádiz, y entonces lo van a ver al que maneja los fusiles y dicen, bueno, mire, ha pasado esto. Y Saavedra dice, efectivamente, no perdamos un minuto más, y se inicia la semana de mayo, donde se trataba de poner políticamente una relación de fuerzas que ya en algún modo en el plano militar estaba dada. Claro. Por eso no hubo sangre en Buenos Aires el 25 de mayo. Algunos dicen, pero una revolución que no hubo sangre. No, un momentito. El problema no es que los españoles tuvieran miedo a pelear. El problema es que los españoles sabían que perdían si peleaban. Es decir, porque estaba el pueblo armado en los cuarteles, como dijo Beruti, al cabildo, cuando se hizo el cabildo que no quería poner la junta, y le dijo, toquen la campana y van a ver la cara de ese pueblo. Y si no tocan la campana, tocamos nosotros generala y van a ver cómo viene el pueblo. Aparte de Fresh, Beruti y los grupos, digamos, armados que tenían ahí en la plaza, ¿no? Entonces, ahí se produce el 25 de mayo, se expulsa un virrey, se instala una junta autónoma, sin sangre. Ahora, los que difunden una imagen del 25 de mayo pacífico, de un domingo festivo, etc., es porque no unen el pronunciamiento, es decir, lo que se resuelve ese día, con la imposición efectiva de lo que se resuelve ese día, en un plano general. Si haces eso, incorporás 14 años de guerra y de lucha armada. Claro. Del 10 al 24, batalla de Ayacucho. Es decir, costó 14 años imponer la derrota del colonialismo español, que es lo que se comienza a hacer echando a un virrey y armando una junta. Hubo que cruzar los Andes, luchar en varios frentes. Y puede ser también que lo pintan de esa forma porque desconocen o desprenden de todo esto que venís describiendo, desde los procesos, te diría, desde cuando enfrentamos a la invasión inglesa, a Chuquisaca, a todo el contexto, ¿no?, que se daba por estas geografías. Desprenden como un 25 de mayo de 1810 absolutamente desconectado de todo ese contexto, y lo único determinante sería la situación de España, ¿no? Como que pierden de vista, bueno, son historiadores que también defienden determinados intereses y por eso se muestra de esa manera. Exactamente, y acá, digamos, lo que pasa es que, bueno, recuperemos una perspectiva de cambio, digamos, los individuos, los grupos políticos, etcétera, que quieren cambiar las cosas, en cualquier parte del mundo.
aplican su organización, su voluntad y su actividad. Este es un factor interno por antonomasia. Ahora, evidentemente cuando eso se articula con una cantidad de factores externos favorables, se potencia la francesa sin y la organización que se generan productos anterior, cargo en otros lugares del virreinato. ¿Por qué la Revolución Rusa, ya que hablamos de revoluciones, se desarrolla exitosamente en Rusia? Porque en Rusia hay un factor externo tremendo, que es la Primera Guerra Mundial, sus efectos, el hambre, la destrucción, etc. Claro. Ahora, esos efectos se expanden por prácticamente toda Europa. Claro. Lugares más, lugares menos. La Revolución Rusa se da en Rusia, o triunfa en Rusia. Entonces, la pregunta nos lleva a algo bastante parecido a lo que descubrimos. El orden establecido. O sea que se nos está, no sé si me escuchás, se nos está interrumpiendo la conexión. Se va cortando y ahí me quedó tu imagen congelada y sin audio. No sé si vos me escuchás. A ver si podemos, si se reconecta. Ahí perdimos la conexión. Ahí vamos a volver a ver si podemos volver a engancharlo. Bueno, hay una cantidad de gente que se ha incorporado en el transcurso del diálogo. Estamos conversando con Eduardo Ascuy Meguino. Bueno, llevamos ya media hora de los antecedentes de la Revolución de Mayo. Estamos entrando en ese frente, digamos, que se va constituyendo en ese primer gobierno patrio, y estamos arrancando a esta idea del contexto, las condiciones y las particularidades que tiene nuestro proceso nacional para las perspectivas que se van a ir desarrollando acerca de la Revolución de Mayo. Justo estamos ahí en la desesperación de que perdimos la conexión, a ver si se vuelve a conectar. Denme un segundito, disculpen la desprolijidad, le voy a escribir por WhatsApp para que vuelva a conectarse. Bueno, gracias, le agradecemos a todos los amigos que nos van felicitando por la charla, los elementos que va aportando. Efectivamente, a medida en la parte final que se iba cortando, iba entrando la desesperación de que nos perdíamos el detalle de la descripción que iba haciendo Eduardo Ascuy Meguino, que la verdad que es tiene un estudio, un recorrido en la investigación extraordinario. Así que ahí vamos viendo de a poquito a ver si podemos retomar la conexión. Déjenme un segundito y le voy pidiendo disculpas por las desprolijidades. Hola Pablo, estamos ahí conectados, pero ahí te vemos a vos y te oímos, pero no sé qué pasa. A ver si me vuelve a aparecer. Vuelvo a probar. A ver si podemos volver a conectarnos. Justo estábamos entrando en calor con todo ese proceso. No puedo conectar.
Gracias por el aguante, nos van diciendo. Vuelva, seguimos acá, firmes. Excelente la charla. Ahí estamos, creo que volvimos. Ahí estamos Creo que reconectados. volvimos. Por las dudas, no sé si por ahí quizás tienen en la misma red, Eduardo, conectado algún otro dispositivo por ahí, porque... No hay nada, no nos disculpemos, es la tecnología disponible en este momento. Sí. Te digo, aparte, Nosotros no hacemos nada malo. Los que se mantienen firmes, todos los seguidores que están en el vivo y van diciendo, quédate tranquilo, que esperamos que vuelva, seguimos acá. Bueno, muchas felicitaciones, te mandan saludos, bueno, con todos los elementos. Antes que se vaya de nuevo, retomemos. La Primera Guerra influía en todas partes. Ahora, donde había un partido bolchevique organizado, se hizo una revolución. Es decir, ese era el eslabón débil en Europa, o el más débil, y ahí se rompió, digamos. Claro. Por eso, me parece que la enseñanza es fundamental, y entendemos por qué la historiografía ha tratado de plantear una revolución que cae del cielo, porque precisamente la única posibilidad de cambio es la existencia de la voluntad política de cambio, y la voluntad política de cambio requiere un grado de organización a ese efecto. Eso es lo que ocurrió al hacerse extraordinario lo ordinario y en un proceso en mayo, y es lo que ocurrió de otro modo en otros sitios donde efectivamente se produjeron cambios de verdad. Pero sin la invasión japonesa es difícil pensar la revolución china. Sin la guerra de Vietnam es difícil, ¿se entiende la idea? Siempre hay un juego de factores. Exacto. Pero, como dijo alguno, las situaciones se pudren si no aparece el factor subjetivo que las define. Sí, y esa es la enseñanza. Sobre todo el contexto, lo externo, cómo empuja, por decirlo de alguna forma, en determinada dirección, pero lo determinante es el proceso interno, es el proceso nacional, las condiciones que se dan acá. Te tomo por ahí un concepto, una palabrita que utilizaste cuando hablabas del partido bolchevique haciendo la simetría con la Revolución Rusa. Acá, en este contexto, vos lo denominarías que ese grupo de intelectuales, como decía vos, que quizás lo era sin darse cuenta y se iba formando aceleradamente en ese contexto de proceso revolucionario, existía un partido de la revolución, eso es así, tenía determinadas características, había distintos puntos de vista en todo ese frente que ahora ya era parte de un gobierno patrio y va a comenzar a discutir cuál va a ser el curso, ¿no?, que se va a dar. Bueno, acá está lo que uno le gustaría decir y lo que debe decir. Como tal, un partido no existía. Podemos decir que existía una corriente de opinión, existía una confluencia en torno a determinadas ideas, y existía una confluencia en la actividad práctica que esas ideas demandaban. Podemos decir que existía una corriente política que se va a ver más claramente después del 25 de mayo. Es decir, porque el objetivo hasta el 25 es juntar voluntades y en el momento oportuno desplazar al virrey como expresión de la dominación española y armar un gobierno propio. Ahora bien, eso nos lleva en realidad a una pregunta previa a lo que vos suscitás, que es, ¿esta fue una revolución? Porque muchas personas pueden estar convencidas que fue una revolución, pero yo te diría que muchas otras personas discutirían si fue una revolución. De hecho, tuve una charla más temprano con estudiantes de... Está muy opinado, digamos, el tema. Sobre todo porque se confunden niveles, tipos de revolución, definición de revolución, porque ¿de qué estamos hablando? Entonces, el asunto es así, yo diría, se desplazó en un proceso incluida la guerra, se va a desplazar a España y se va a acabar el dominio colonial español. La sociedad va a cambiar en su estructura económico-social, en las relaciones sociales de producción principales, dominantes, etc. Bueno, yo creo que la respuesta es que no, que la sociedad en lo fundamental no fue transformada en su base socioeconómica, entendida como tal, básicamente, las relaciones sociales de producción, la organización social de la producción. Entonces, si alguien pregunta, o me pregunta a mí, si la Revolución de Mayo fue una revolución social, como la francesa, la rusa, etcétera, así que cambió el modo de producción,
desordenó la sociedad y la ordenó de otra manera? Yo te tengo que contestar que no fue una revolución social. Entonces vos me dirías, entonces no fue una revolución. Bueno, sí, fue una revolución, pero no una revolución social. Entonces, ¿cuál era la contradicción? Uno diría en cierto lenguaje, ¿cuál era la contradicción, el problema fundamental que había en mayo de 1810 en el virreinato? El problema fundamental era que gobernaba, legislaba, cobraba impuestos y decidía lo que se hacía y lo que no se hacía la corona española, el colonialismo, que para eso dominaba a través de un Estado colonial. Acá aparece el tema del Estado, que daría para toda otra charla, ¿no es cierto? Por supuesto. El Estado. Entonces, ¿cómo domina España? A través de un Estado colonial. De manera tal de que si de lo que se trató fue de eliminar el Estado colonial, de destruir el Estado colonial y de que se reemplazara la antigua clase dominante por nuevos sectores dominantes, la revolución fue una revolución, porque rompe el Estado y la clase dominante en la colonia, que es la dominante en España, deja de ser la dominante en la colonia. Es decir, la principal clase dominante deja de ser la clase dominante. Lo que pasa es que ahí vienen los matices. El que hegemoniza esa revolución no era el Estado colonial, es decir, España, pero tenía sus posiciones de poder en la periferia de ese Estado. Y en términos socioeconómicos no se llevaba la parte del león, pero se llevaba lo que el león no se comía. Es decir, que tenemos una élite mercantil terrateniente de raíces criollas que tiene una posición intermedia entre el colonialismo español y las, con comillas, y las masas populares de la época, a las que explota en las haciendas, en las estancias, en los obrajes, en las minas, etc. Entonces, el tema es, no puede haber una revolución social, difícilmente la va a haber si la dirigen los que más o menos se benefician del sistema que existe. Al mismo tiempo, la contradicción fundamental y quien sostiene todo este andamiaje, en primera instancia, es el colonialismo español. Por lo tanto, nuestra gloriosa insurrección implica, en mi opinión, y eso es lo que hemos escrito y estudiado, una revolución anticolonial, una revolución de independencia, una revolución anticolonial. ¿Es una revolución? Sí, es una revolución anticolonial. Es decir, que la tarea que resuelve esa revolución es la contradicción entre América, o el virreinato, los habitantes del virreinato, y el colonialismo español. Claro. Y ahí estamos. Entonces, ahora sí viene un poco lo que vos suscitabas, es decir, a partir de acá, se instala la Junta, tenemos este panorama, lo que hay es políticamente entonces el ejercicio pleno de esta élite terrateniente mercantil que continúa con el viejo mundo socioeconómico. Bueno, a la larga sí, la Argentina moderna, dependiente y capitalista y el latifundio son producto de esta historia, no caen del cielo. 70 años después. O sea que evidentemente esta hegemonía es real y trabó un cambio social que podría haber estado por ahí dando vueltas. Ahora, ¿esto fue todo? No. Este es un punto, claro, de gran debate con la historiografía oficial, con las visiones tradicionales de la historia oficial. Es decir, y acá viene eso que vos hablabas del partido. No será un partido, pero existió una corriente política que se diferenció de alguna manera dentro del conjunto de la dirigencia de Mayo, porque quiso, al igual que todos en ese frente único anticolonial, expulsar a España y hacer la guerra contra España. Pero al mismo tiempo quiso introducir ciertas reformas, ciertos cambios en la vieja economía y sociedad que se heredaba del coloniaje. Entonces vos tenés que en el frente patriota, antiespañol, anticolonial, hay una corriente continuista en lo económico y social, y una corriente que a falta de otra palabra hemos llamado democrática, en el sentido de democratizadora de algunos aspectos del antiguo régimen. Protección de las artesanías, organización democrática de provincias, cierto reparto de tierras, crítica del latifundio colonial, aquí y allá, sueltito, más participación de los pueblos originarios y del pueblo en general en la lucha por la independencia. Entonces, una corriente democrática y una corriente continuista coexisten juntas contra
España y disputan en el seno de ese frente. El lenguaje suena un poco anacrónico, pero es correcto, es pertinente, digamos. Y eso termina a fin de 1810 con la derrota, como suele ocurrir en estos casos, de una de las corrientes en lucha. Es decir, la corriente democrática, que tiene como referentes principales claros a Mariano Moreno y a Juan José Castelli, y otros más, por supuesto, pero ellos creo que son los dos referentes fundamentales de esa corriente, son derrotados. Es decir, Moreno es derrotado políticamente por la corriente continuista. Y es claro en el contexto en que es derrotado. Los diputados del interior fueron llamados a Buenos Aires el mismo 25 de mayo prácticamente, representantes de todas las provincias del interior, y Moreno plantea, como se dijo en su primer momento, que vienen a un congreso constitutivo. Entre los papeles de Moreno se encontró una traducción de la Constitución norteamericana con una serie de agregados y tachados. Todo indica que Moreno quería hacer el Congreso y presentar incluso una organización política que incluía una Constitución. Claro. Los continuistas dijeron, no, los diputados no vienen a hacer un Congreso, vienen a sumarse al gobierno. Los diputados tenían una orientación política parecida a los continuistas de Buenos Aires, de manera de lo que hacían sumándolos al gobierno era cambiar la correlación de fuerza de la primera junta. Esto es la Junta Grande. Moreno pierde, es derrotado políticamente y sale al exterior en calidad de representante, etc., y muere extrañamente en alta mar. Y Castelli, que es el otro gran referente y el jefe principal de la actividad previa a 1810, comanda el ejército que es derrotado en Huaki, en el Desaguadero, ya a principios de 1811. Esa derrota hace que se venga abajo la construcción política de ese sector, que era el pilar que le quedaba, claro, Castelli con ese ejército, y lo hacen venir a Buenos Aires, le hacen un juicio, lo ponen preso a Castelli, el gobierno, el triunvirato, lo ponen preso, está enfermo, Castelli va a morir en 1812, y la principal acusación, hay un tomo gordo de la Biblioteca de Mayo, editada por el Senado en 1960, donde está todo el juicio a Castelli. Entre las acusaciones, que son varias, una de ellas es haber planteado la independencia en el Alto Perú. Es decir, haber hablado de independencia, haber largado la consigna de la lucha por la independencia. Y eso nos permite, en el último tiempito que nos queda, hablar un poquito de los ingleses, que vos abriste el tema. Sí, mirá, no sé muy apropiado. A ver, te propongo a ver cómo es tu tiempo para que nos organicemos en función de eso, pero si querés de última, una vez que termina la comunicación, le avisamos a todos los seguidores y podemos volver a conectarnos. Si te parece, no sé cómo estás de tiempo, porque te digo, no sé, por lo menos todo este punto que acabas de desarrollar era lo fundamental de las opiniones de quienes nos venían siguiendo por las redes, nos iban preguntando. Pero acaba quedando, abriste ahora toda una nueva etapa, que es una etapa extraordinaria, que va a llegar hasta por lo menos un nuevo jalón que va a ser el 9 de julio de 1816, pero está en el medio, aparte algo de lo cual también sos un seguidor, un investigador, que tiene que ver con el proyecto artiguista, que va encontrando algunos puntos de encuentro con las corrientes más avanzadas que venías describiendo hoy recién, ¿no? Por eso te digo, nos quedan aproximadamente unos 10, 12 minutos. Si te parece... Veamos a ver veamos si redondeamos y si no... Dale, veamos como para ir como hacia ese punto final. Veamos si redondeamos. Dale. Sobre Artigas paso un título porque no vamos a hablar ahora de eso, pero Artigas como figura política es más de lo que casi siempre nos permitimos asignar. No es equivalente a un luchador altoperuano, ni a un patriota del norte, etc. Es decir, porque el problema es que Artigas es el único dirigente político de la época que tuvo un proyecto completo, alternativo y en lucha al del directorio de Buenos Aires. Entonces, cuando Pueyrredón le dice hemos jurado la independencia, está muy bien, en 1816, Artigas le dice, mire, nosotros la juramos hace ya un año, mientras ustedes seguían con la bandera española levantada en el fuerte de Buenos Aires. Y nosotros somos Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la Banda Oriental, Las Misiones y un ratito Córdoba.
si sacamos el territorio de los pueblos originarios, estamos hablando de 1/3 del espacio virreinal mínimo. Entonces, el tema de Artigas va más allá del reglamento de tierras y de que es una figura en el panteón de las figuras. Es decir, el problema con Artigas es que Artigas, al entrar en la historia argentina, después de derrotar a la corriente de Moreno y Castelli, o sea, del 11 al 20 en adelante, como es parte de la historia argentina, porque no hay Uruguay ni Argentina, sino que hay orientales y occidentales, en todo caso, la historia se reajusta. El Partido Comunista en su momento, cuando le planteó algunos problemas, contestó, y sí, pero eso es historia del Uruguay. No es historia del Uruguay, es historia de Argentina. Claro, no. La Asamblea del año 13 sería una cosa de izquierda, usando un lenguaje anacrónico. Ahora, la izquierda de la Asamblea del año 13, si introducimos al artiguismo, pasa al centro. Claro. La izquierda es el artiguismo. Lo que pasa es que la izquierda no entró al Congreso, porque le prohibieron la entrada. Y eso nos lleva al tema que quedó planteado, que son los ingleses. Algunos, con muy mala orientación, han dicho Mayo, golpe de Estado pro-inglés, Moreno pro-inglés, una serie de cosas que son mentirosas y sobre todo desconocen cuál fue la posición de Inglaterra en la revolución en relación a la revolución. Apenas asumió la Junta, mandaron un representante a Río de Janeiro, donde estaba el embajador inglés para toda la región, que se llamaba Lord Stranford. La Junta pedía la comprensión y el apoyo de Inglaterra al nuevo gobierno que se acababa de instalar. Lord Stranford le escribió inmediatamente una nota a la Junta y está disponible el documento, o sea que es un documento oficial para nosotros hoy, donde dice, solo 2 cosas ustedes harían que los llevaría a perder el favor de su graciosa majestad. Hay 2 cosas que no pueden hacer. Una, cualquier clase de trato con el tirano de los franceses, o sea, cualquier arreglo con Napoleón. Entonces, aprovechamos y decimos, los ingleses querían desplazar a España, hicieron las invasiones inglesas, todo muy bien. Ahora, cuando Napoleón invadió España, invadió Portugal y se quiso quedar con Europa, la contradicción entre Inglaterra y los franceses pasó a ser la contradicción fundamental para los ingleses, por lejos, estaban disputando quién se quedaba con Europa. Imagínate que el Río de la Plata quedaba muy lejos de esas prioridades. Entonces, claro, los ingleses ayudan a los españoles en la resistencia contra Napoleón. Ese compromiso es el compromiso político fundamental. Por lo tanto, dice, 1, no pueden ningún trato con Napoleón, que es nuestro archienemigo. Y 2, segunda cosa que si ustedes hacen, olvídense de nosotros, cualquier intento de declaración prematura de la independencia. Se lo dice ahí, al mes de la primera junta. Cualquier intento de declaración prematura de independencia. ¿Por qué dicen eso? Porque esa es la línea de los ingleses, que son expansionistas, que quieren quedarse con estas colonias, que quieren desplazar a España, pero que van a tener su política articulada en base a un punto fundamental, que es la alianza con España contra los franceses. Entonces, una declaración prematura de la independencia les arruina el pastel, porque ¿qué hacen entonces? Tienen que tomar partido, obviamente por España, porque esa es su prioridad, pero se pierden de ir tejiendo todos los lazos que comienzan a tejer, sobre todo comerciales, con la nueva situación que se crea acá, que a ellos les viene mejor que esté España, obviamente. Entonces, allí tenemos la posición. Independencia, no. Eso le permite a los ingleses armar lo que fue su posición. Los ingleses son siempre muy piolas. Dijeron, los que están en Montevideo, que van a resistir hasta 1814 en Montevideo española, sitios de Montevideo, ahí están los españoles en Montevideo. Montevideo, uno de los 2 puertos, porque había lucha de puertos, Buenos Aires, Montevideo. Y los americanos de Buenos Aires, ambos, dicen los ingleses, son fieles vasallos de su majestad Fernando VII. Lo que pasa es que tienen distintos modos de entender cómo defender mejor los derechos del rey preso. Estos que están acá en Montevideo lo defienden subordinándose a la Junta, al Consejo de Regencia Español. Y estos que están acá dicen que lo defienden mejor teniendo una Junta a nombre del rey. Con ese argumento, que nadie se lo cree, pero bueno,
cuando el embajador español va y le dice, escuchame, vos estás comerciando con Buenos Aires, dice, no, nosotros tenemos esta posición, apoyamos a España y estos son súbditos que tienen otra idea, pero son tan súbditos como los otros. Bueno, esa es la posición de los ingleses. Claro. Que fíjate cómo se articula con otro tema clásico, que es la llamada máscara de Fernando VII. Claro. Actuar a nombre de Fernando VII, el manto de Fernando VII, y Moreno llama mantener cuanto tiempo podamos el misterio de Fernando VII. Claro. Entonces, para unos esa máscara fue una táctica revolucionaria. Moreno decía, llevemos por delante el nombre de Fernando y mientras tanto desplegamos. Vamos avanzando en las provincias, ganando gente, sumando, organizándonos, claro, bajo la máscara de Fernando. Porque todos están convencidos que Fernando no vuelve más, incluso los que de buena fe están armando una nueva junta pensando que es a nombre de Fernando, esos mismos creen que no vuelve más Fernando. Claro. Por lo tanto es bastante flojo el argumento de que no son independentistas porque están en una junta a nombre de Fernando, porque piensan que Fernando no vuelve más. Pero aún así son de buena fe seguidores de la idea de la máscara, que la máscara no es una máscara, sino que es una política. Para los revolucionarios es una táctica. Una táctica, claro. Para otros es lo que les parece que está bien, aunque no vaya a ocurrir porque el rey no va a volver. Y para otros, sobre todo a medida que avanza el tiempo y la posición inglesa esta que contábamos queda claro, es el modo de acompasar la política local con la línea política propuesta con los ingleses. Entonces, hacemos la asamblea del año 13 para declarar la independencia, pero finalmente lo echamos a San Martín, no aceptamos a los uruguayos y no declaramos la independencia. ¿Por qué? Bueno, porque era prematuro. Claro. Entonces, ahí vos tenés todo el bandoneón. 1816, bueno, ya la cosa con Fernando quedó clara, volvió Fernando, está por el gobierno, aspira a retomar sus colonias, San Martín dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo de forajidos en vez de decir lo que realmente somos? Y se declara formalmente la independencia que los pueblos libres habían declarado antes, ¿no? Pero creo que ahí un poco te cierra o no cierra. Mirá, cómo va jugando la política, los ingleses y las dos corrientes, ¿no? Mira, Eduardo, ahí te digo, quienes nos están siguiendo, tenemos, bueno, desde ya que piden que hagamos un vivo más adelante sobre Artigas, sobre todo el proyecto de Artigas. Bueno, todos saludan mucho cómo incorporás el enfoque, digamos, del proyecto de Artigas dentro de todo este proceso revolucionario como parte de estos pueblos, de esta parte del mundo. Más adelante podemos hacer eso, y de paso le agregamos un poquito del Paraguay. Bueno, mirá, te digo, donde está Gaspar de Francia, donde está Gaspar de Francia. Llegaste hasta el proyecto de independencia 1816, podemos hacer ahí una especie de punto final y que nos quede la intriga, por ahí de cara al 9 de julio quizás podemos retomar y hacemos como, ¿no? Tiramos un puente hacia el proyecto de Artigas y abordar la independencia, porque quedan una cantidad de cosas, de preguntas, de ideas, preguntan por el rol de Monteagudo. Te digo porque nos quedan 2 minutos finales. Una reflexión muy breve sobre la mirada, y ya desde ya te vamos agradeciendo, vamos saludando a todos los seguidores, Eduardo, una mirada sobre el presente, o sea, miramos a 210 años, las enseñanzas, las ideas centrales que nos dejó este proceso. Me parece que ya las formulamos, es decir, digamos, la existencia de un contexto favorable para la acción transformadora, para la acción, digamos, de cambio, etcétera, y básicamente la existencia de una organización que pueda operar en las condiciones favorables, contribuir a crearlas en alguna medida. En general no las crea la organización revolucionaria, sino que en todo caso las potencia y las aprovecha. Pero decía, me parece, Lenin hace muchos años, la consigna es prepararse, prepararse y prepararse. Es decir, en realidad ese prepararse de alguna manera es que no sea cosa que el día que